Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Reciban un saludo. Estamos transmitiendo desde Puerta del Cielo, en Clavería, en la Ciudad de México, en esta tarde. Que bueno, pues el Señor nos permite compartir este mensaje antes de que se nos olvide. Vamos a estar fuera 2 semanas, porque bueno, pues son el día 25, que es Navidad, el día 1, entonces son días un poquito complicados en lo familiar. Entonces vamos a descansar esos 2 días, pero nos vemos aquí el 8 de enero. Una vez dado el anuncio, vamos a comenzar. Entonces hoy tenemos... los domingos siguen igual, ahí no tenemos ningún cambio. Seguimos a las 10 de la mañana, vamos a mandar los enlaces para que nos puedan seguir si son tan amables. Y bueno, pues ahí estamos. Ahora sí. Vamos a comenzar pues. Vamos a ver hoy una clase que todas son importantes, claro, pero esta es especial. Y es acerca de la adopción que tenemos como hijos de Dios. Muchas veces nos preguntamos cómo es eso de que somos hijos de Dios, porque tenemos la creencia que nos han dado desde niños de que todos somos hijos de Dios, que así nacemos. Eso no es bíblico, eso no es una verdad que aparezca en la palabra. Lo que vamos a ver es lo que vamos a ver ahora, que somos adoptados como hijos. O sea, no nacemos como hijos, sino que somos adoptados como hijos de Dios. Y eso es muy importante, es una diferencia muy, muy importante. Voy a dar lectura de tres escrituras. 2 de ellas están en Romanos. Romanos 8, del 15 al 18 dice: pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Esto quiere decir como papito, ¿no? Es así una forma cariñosa de llamar al Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí nada más 2 detallitos importantes. El Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Vamos a tener la convicción total de que esto que estamos diciendo es verdad. Nos vamos a sentir como hijos de Dios. Y la otra, dice, bueno, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Bueno, esto es especialmente importante en tiempos como hoy, que nos están avisando que estamos regresando al semáforo rojo. Entonces, bueno, pues es un tiempo difícil, pero es nada comparable con la gloria que va a manifestarse. Y también en Romanos, pero del 23 al 25, y dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí también estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. No estamos esperando la vacuna, estamos esperando que nuestro cuerpo sea redimido, tengamos un cuerpo glorioso, semejante al que tuvo el Señor Jesús después de su resurrección. Y Gálatas 4, del 5 al 7, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por segunda vez tenemos esta expresión. ¿Cómo ve eso, esposa? Ay, no, pues maravilloso, maravilloso. Es como
Bueno, ahorita lo vamos a ver un poco más claramente, pero se tiene como un sentido peyorativo el hecho de que seamos adoptados y que no seamos hijos naturales. Y es al contrario. O sea, un hijo pues se recibe como sea y como viene. ¿Cómo va? Pero cuando se adopta, entonces se escoge. Tiene que haber algo especial en esa persona para que Dios la haya escogido para que sea su hijo, ¿no? Así es. De hecho, muchas veces los hijos naturales pues ni siquiera se esperan, no se piden, de repente llegan, ¿no? Entonces ahí vemos de repente matrimonios, hablando de matrimonios, que ya tienen a sus hijos grandes y ¡pum!, de repente viene uno más. Entonces a veces es sorpresivo, a veces tenemos muchos casos de embarazos no deseados. En cambio, en la adopción no hay un adoptado no deseado. No puede ser, se tiene que seguir un trámite y un trámite bastante pesado, engorroso, que cuesta mucho dinero incluso, para poder tener ese bebé, para poder adoptar a ese niño. Y nosotros somos adoptados. Quiere decir que se tuvo que pagar un precio para que nosotros fuéramos parte de esta familia. Así es. Pues aquí vamos a ver una introducción. Dice, la pertenencia está en el corazón del discipulado. Nosotros como hijos adoptados venimos de diferentes lugares, de diferentes maneras, de diferentes educación, cultura, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos que aprender a vivir en nuestra nueva familia, ¿verdad? Con nuestro nuevo papá, que es Dios. Antes estábamos, yo me doy la idea como de que estábamos abajo de un puente viviendo con un terrible, horroroso que se decía padre, pero que nos trataba mal, nos ponía a trabajar para él y que nos robaba todo. A pedir limosna en las esquinas, ¿no? A vender chicles. A vender chicles, que nos trataba mal, y de repente llega un Rolls Royce, ¿verdad? Llega un millonario y nos dice, ven, yo te adopto, tú vas a ser mi hijo. Y nos lleva a su mansión y bueno, primero vemos todo maravilloso, nos da de comer y decimos, ¿qué querrá? No lo conocemos, ¿no? A ver, ¿no? Y empezamos a vivir en una casa diferente, con diferentes reglas, ¿verdad? Ya no vamos a comer con las manos. Así es. Vamos a aprender a disciplinarnos, a vivir con una nueva calidad de vida, con ese Padre hermosísimo, a aprender a confiar en Él, y así, ese es el discipular, ¿no? Exactamente. Y es un compromiso de toda la vida. Y durante esta vida vamos a estar ligados al discipulador. ¿Por qué? Ambos se eligieron. Y estoy hablando no del pastor José Antonio, sino del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que nos eligió, nuestro Señor Jesús nos eligió. Dice que el Maestro escoge a sus discípulos, porque les ve algo, les ve un potencial. Y Dios ha visto un potencial en ti y en mí para ser sus hijos. Algo bonito quiere. En Juan 15:16 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los dé. Todo. Órale. Todo. Bueno, esta elección demanda una respuesta de nuestra parte. Podemos aceptar o podemos rechazar. ¿Tú qué dices? Al aceptarle, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nacemos de nuevo. Ya hemos hablado de esto. En Juan 3, 5, 6 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne,
carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es que nosotros nacimos de la carne de nuestros papás, pero ahora tenemos un nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas, porque nacemos del Espíritu, ¿sí? Y este nacimiento no es nada más una figura literaria, ¿verdad? Que digamos así como un poema, una metáfora o algo así, sino que es lo que ocurre verdaderamente, es real que seamos nuevas criaturas en lo espiritual. Y es un nuevo principio en que los factores negativos antiguos que nos mantenían en esclavitud son vencidos por el poder del Espíritu Santo. Nuestros pecados son perdonados y tenemos una nueva relación con Dios. Como decía mi esposo y como dice la palabra de Dios, Abba Padre. Ahora ya Dios ya no es un juez en contra nuestra, ahora es papá, ahora es papito, Abba Padre. Continúa, esposa. Bueno, hay una lectura aquí que la esposa se distrajo. Es 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y aquí nada más un detalle de lo que estaba diciendo la esposa. Nosotros tenemos la posibilidad de elegir en todo momento. Nosotros decimos, va, yo voy a ser tu hijo, o podemos decir, va, ya no quiero. Ahí es nuestra decisión. Dios no va a ir en contra de nosotros. Claro que podemos ver en el ejemplo que estaba poniendo la esposa, en la ilustración, pues ¿quién va a decir que no? Bueno, pues hay quien dice que no. Entonces, así es, y Dios no forza a nadie. Él ofrece la posibilidad, pero es nuestra decisión que podamos decir sí, podamos decir no. Es que muchos llegan y cuando ven la comida, la mesa servida y la casa hermosa del nuevo padre, pero cuando el nuevo padre te dice que te vayas a bañar porque hueles mal, y cuando empieza la disciplina para que vivas mejor y aprendas a vivir mejor, a mucha gente no le gusta eso. No le gusta someterse a una autoridad. Entonces muchas veces dicen que no. Sí, así es, ¿verdad? así es. Sí, así es. No todo el mundo le gusta vivir bajo un gobierno, bajo una regla, ¿no? Entonces, sobre todo en estos tiempos está muy exaltado el hecho de ser independientes y a mí nadie me domina y hago lo que quiero. Está bien. Son valores que ahora se están manejando, pero que sin embargo, si estamos continuamente en rebeldía, pues no va a llevar a mucho bueno. Tenemos que someternos a una autoridad, a una o a otra, pero siempre estamos sometidos a una autoridad. Bueno, vamos a ver ahora el punto de la justificación. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este término, justificados, es un término legal. Y esto lo que está diciendo es de que nos podemos parar delante del trono de la gracia de Dios sin ninguna culpa, sin ninguna condenación, sin que haya nada que se nos pueda reclamar, que se nos pueda acusar. Estamos totalmente limpios delante de Dios. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso posible? Pues no es por nuestros méritos, no es porque seamos muy buenos, no es porque estuve haciendo tortas y las fui a regalar, no es porque no me pierdo un servicio y cada 8 días ahí estoy, no es por eso. Es por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz que podemos ser justificados, que nos podemos parar delante de Dios sin ninguna culpa. Porque Él no nos ve a nosotros, está viendo al Señor Jesús en cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es para que estemos atentos a lo que está pasando. Dice Romanos 8:1 y 2, ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay ninguna condenación. Todo lo que pudimos haber cometido en el pasado ya quedó olvidado. Delante de Dios estamos limpios, como si nunca hubiéramos pecado. Entonces, si Dios ya nos acuerda de lo malo que hicimos, nosotros tampoco nos debemos acordar de lo malo que hicimos nosotros o que otros nos hicieron. Ese es el principio básico. Entonces, somos perdonados, pero también tenemos que perdonar, aunque eso, bueno, ese tema es otro tema. Pero ese es el punto, que somos justificados y podemos presentarnos delante del Padre sin ninguna culpa. Y bueno, vamos a ver entonces qué es la adopción. Es una idea de familia presentada en términos de amor con Dios como Padre. El pecado nos había separado de Dios, pero Dios en su misericordia y gracia nos toma como familia en una posición que no tenemos en lo natural y que no merecemos. Por eso es por gracia. O sea, él, le caíste bien, vamos, ¿no? O sea, tuviste gracia delante de él. Dijo, mira, qué simpática muchacha, ¿no? Dice, véngase para acá, como mi hija. Dice en 1 de Juan 3:1, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Recordemos que al ser discipulados, seguimos por amor y no por obligación. El discipulado tiene que ser una pasión por conocer ese Padre, por ver ese caballero al quien admiramos, por ver su bondad, su generosidad, porque nos rescató de ese puente mugroso allí, donde había pulgas, ¿no? Estábamos todos mugrosos, pulgosos. De ahí nos rescató el Señor y por amor a Él, no por una obligación de decir, híjole, pues me da de comer chispas, pues ahí tengo que estar con Él, ¿no? Para tener algo de provecho. No es así, es un amor, ¿no? Es por amor, vamos, algo tan sencillo como esto. Vamos a suponer que se ofrece una oportunidad para que te cambies de lugar de residencia. Pero no te vas a ir a un lugar ahí todo raro y feo. Piensa en un lugar donde te gustaría vivir, en cualquier lugar del mundo, y piensa que te vas a ir a vivir ahí. Se te da la oportunidad de que vayas y de que vas a tener una casa, vas a tener un trabajo muy bueno, donde vas a tener todos tus problemas económicos están resueltos. ¿A poco no te vas a poner a estudiar, a ver más acerca de ese lugar, cuáles son las costumbres que hay, a dónde podemos ir, cómo se vive en ese lugar? Simplemente porque vas a ir ahí y tienes la ilusión de ir a ese lugar. Entonces, ¿cuánto más si se nos está ofreciendo la posibilidad de tener una vida diferente, una vida nueva, una vida donde todo es mejor? Oye, pues vamos a ver cómo está esa vida para que la podamos disfrutar mejor, porque no vamos a estar ahí metidos llevando la misma vida, sino que tenemos oportunidad de tener una vida mucho mejor en un lugar más bonito, más agradable, rodeado de mejores cosas. Sí, pues ¿no? Imagínate que te vayas a vivir a París y te vayas abajo del puente Alexandre. Pues no tiene caso, ¿no? Tiene caso. Bueno, pues recordemos que al ser discípulos, entonces seguimos a Dios por amor, no por obligación. El sentido de tener el privilegio de pertenecer a la familia de Dios es lo que nos motiva en decidir por la vida en Cristo. No es por la ley, ¿verdad? No porque te portes bien, porque tienes que hacer esto, porque tienes que ir todos los domingos, porque etcétera, etcétera. No.
no es por esa ley, sino por el Espíritu que trae vida y trae poder. Así es. Y hay un plan de adopción. Esto no fue algo así que de repente que ahí va pasando, ay, mira, me lo encontré, simpático el muchacho, y te agarra un cachete y vente. No es así. Este plan va a revelar el corazón de nuestro Dios. Dice Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que desde antes de que el mundo fuera creado, en el corazón de Dios ya estaba que tú y yo llegáramos a ser sus hijos. Y para que eso se lograra, tuvieron que pasar un montón de cosas. Pero el propósito de Dios desde ese tiempo es de que fuéramos sus hijos. Dice el Salmo 139 del 13 al 16, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Qué maravilloso que sepamos que Dios pensó en nosotros desde el inicio de la creación. Pensó que íbamos a ser sus hijos y dijo, fulanito va a hacer esto y esto y esto y esto y esto, y para esto tengo que preparar esto y esto y esto y esto, y desde ese tiempo lo está preparando para que cuando nosotros naciéramos pudiéramos desarrollar lo que Él tiene pensado para cada uno de nosotros. ¡Qué maravilla! Cuando dice que mi embrión vieron tus ojos, como desde ahí, o sea, el Señor estaba viendo cómo nos íbamos desarrollando, y yo creo que se emocionaba, si los papás naturales nos emocionamos con el desarrollo del bebé, imagínate Dios que te hizo y que sabía todo de ti, qué cosa más hermosa, ¿no? No fuiste un accidente. Así es. No nadie es un accidente. Es parte de un plan perfecto, perfecto. No hay accidentes, ni Dios se toma por sorpresa y dice, ah, caray, ¿y ahora cómo le hago? Ya llegó el chiripazo. Para Dios no hay chiripazos. Entonces, cuando nos aferramos a esto, cuando realmente tomamos estas palabras como parte de nuestra vida, como el propósito de nuestra vida, entonces pues automáticamente todo lo que nos tenía amarrados, todo lo que no nos permite desarrollarnos, pues todo eso se va a desechar. Y entonces ahora vemos que tenemos todo lo necesario para que podamos vivir la vida que Dios nos ha dado. Porque Él no nos pone a hacer algo si no nos preparas para hacerlos. Si no tiene la confianza de que lo podamos hacer, ni siquiera nos va a llamar la atención. Entonces, piensa qué es lo que Dios quiere para ti y puedes estar seguro de que Dios te ha dado la capacidad y ha puesto los medios para hacerlo, aunque parezca imposible. Aunque parezca fuera de tu alcance, es cierto, está fuera de tu alcance, pero no está fuera del alcance de Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, que nuestro linaje, nuestro nombre, no viene por los hombres, no viene por la humanidad, sino que viene porque es el propósito de Dios para cada uno de nosotros en su Hijo, en Cristo Jesús. Fuimos escogidos por Él y Él es la fuente del poder que ahora tenemos. ¿Cuál poder? Pues tienes el poder para hacer lo bueno, que antes no podíamos.
entonces ahora podemos hacer lo bueno. Y la fuente de ese poder es el amor de Dios. Vamos a ver el poder que tenemos en esta nuestra adopción. Al adoptar un niño, recibe un nuevo nombre. A ver, piensa qué nuevo nombre tenemos ahora. Ahora somos de Dios, ¿verdad? Ahora sí puedes decir tu nombre, Rocío de Dios, para servirle a usted, ¿no? A usted y a Dios. Y a Dios. Muy bien. Tomando el de sus nuevos padres y adquiere todos los derechos y privilegios de su nueva familia. No somos hijos de Dios por nuestros derechos humanos. No tenemos que llamar, ¿verdad?, a los derechos humanos, a la comisión. No tenemos esos derechos. No somos hijos de Dios por esos derechos, sino, dice Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué es potestad? Bueno, esto viene de una palabra griega que es exousia, que es poder y autoridad o autoridad. Es un derecho inalienable otorgado para nosotros por medio de la muerte de Jesucristo y recibido por medio de la fe. Gálatas 4:6. Y por cuanto eres hijo, y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, que ya dijimos que es papito. El Espíritu Santo es también el espíritu de adopción. Trae a nuestro corazón la certeza de pertenecer a Dios. Esta tercera certeza opera en nuestra vida diaria como fundamento para nuestra nueva vida. Este es el fundamento, saber y estar convencido de que eres hijo de Dios es el fundamento para comenzar esta nueva vida. Esta fuerza y poder provienen de conocer quiénes somos y a quién pertenecemos. Así es. Entonces, ahora tenemos ese poder, ese privilegio, esa autoridad de ser hechos hijos de Dios. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Eso, pues no sé cómo podríamos transmitirlo adecuadamente. O sea, ser hechos hijos de Dios es algo maravilloso. Es una condición de privilegio única que no se puede comparar con nada. Y Dios lo pone a nuestra disposición, nada más por su pura gracia. Por su pura gracia nos da esa nueva condición, esa nueva naturaleza, esa nueva vida, esa nueva autoridad. Tú como hijo de Dios, pues bueno, puedes hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Dice el apóstol Pablo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, definitivamente. Y somos más que vencedores. Y en fin, nos podríamos estar un rato con esto. Lo vamos a dejar aquí, esposa, porque esta clase está un poquito larga. Está bien. Y más o menos aquí es la mitad de la clase. Entonces lo vamos a dejar aquí. Para que además se queden así con ganas de ver qué sigue, se queden picados. Y vamos a continuar en enero. Les queremos pues desear muchas felicidades, que el Señor me los bendiga. No tengamos miedo de lo que viene. Las cosas están un poquito feas, se ven, pero en Cristo todo lo podemos, en verdad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y tenemos que confiar en el que nos ha llamado. Entonces hay un propósito que Dios lo tiene planeado desde el principio, desde la fundación del mundo, y no se va a echar a perder por nada. O sea, tengan confianza, vamos a pasar esta etapa difícil,
nosotros con toda nuestra casa, con toda nuestra familia. Entonces, no vamos a tener el discipulado, pero continuamos con el servicio de los domingos y además nos podemos comunicar, por supuesto, quienes están dentro del chat, pues por el chat, quienes no lo tienen, bueno, pues ahí pongan sus comentarios en el video y con muchísimo gusto nos comunicamos con ustedes. Ahora sí que la casa se cierra, pero la iglesia sigue, la iglesia no se va a cerrar, ¿verdad? Entonces vamos a hacerle así. Sí, esposa, quiero decir. Pues un último consejo, que no den pie, no den entrada a la ansiedad, sino que podamos vivir un día a la vez. Un día a la vez y recordar la herencia que tenemos en Cristo. Dios no nos ha traído ni nos ha hecho nacer en este tiempo para destrucción. Nos ha traído con un propósito y te está preparando para lo que venga. Para lo que venga, ¿verdad? Somos de Él, le pertenecemos. Así es. Sí, esa es nuestra confianza. Esto no va a venir a echar a perder los planes de Dios. Él tiene su plan y se va a cumplir a pesar de todo, a pesar de todas las circunstancias. Que el Señor me los bendiga. Felicidades. La vamos a pasar cada quien en su casa, pero no importa. Tenemos el Espíritu Santo por el cual nos estamos comunicando con nuestro Padre y bueno, pues el Señor nos va a llevar a toda verdad. Entonces, que el Señor los guarde, que guarde sus corazones, que guarde sus cuerpos de toda enfermedad, de toda plaga. Y pues nos estamos viendo aquí en enero, estamos en contacto, los queremos mucho y estamos en contacto. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Estén bien.